Hola, soy Juan Torriani, soy licenciado en Higiene y Seguridad y especialista en protección contra incendio. En esta oportunidad hablaremos de tecnología del fuego. Tecnología del fuego. Para realizar cualquier función de protección contra incendios de forma segura y efectiva, se deben tener conocimientos básicos sobre la ciencia del fuego y los factores que afectan a la ignición, el crecimiento y la propagación del mismo. La mejor manera de combatir un incendio es evitar que se produzca. El 100% de los incendios se deben a errores en la prevención. Debido a esto debemos tener una buena conducta con respecto al control de las instalaciones fijas contra incendios, los extintores portátiles y el sistema de detección de incendio. El 90% de los incendios se pueden evitar con medidas de prevención sencillas y simples. Para poder protegernos de un incendio debemos de conocerlo. ¿Qué es el fuego? El fuego es la manifestación de la combustión, que es una reacción química de oxidación rápida con liberación de energía calórica y lumínica. Para esto tenemos que entender el triángulo del fuego. El triángulo del fuego nos dice que el fuego está compuesto por tres elementos básicos: el oxígeno, el calor y el combustible. Estos tres tienen que interactuar para que podamos tener fuego. Describamos cada uno de los componentes del fuego, arrancando por el combustible. Definimos al combustible como cualquier sólido, líquido o gas que pueda ser oxidado. Dentro de estos tenemos la nafta, el alcohol, la madera, el papel, los gases como el gas de garrafa, el propano, butano, o el gas de los equipos de los autos, el metano. También tenemos el hidrógeno, el acetileno, o sea, puede ser cualquiera combustible que pueda ser oxidado. En el caso del oxígeno, componente que se encuentra en el aire y que sirve para soportar la vida y la combustión. Necesitamos por lo menos tener un 16% de oxígeno. Comúnmente tenemos el 21% dentro de lo que se compone el aire: 78% de nitrógeno, 1% de gases raros y 21% de oxígeno. El calor es la temperatura o fuente de energía calórica mínima que necesita el combustible en combinación con el oxígeno para arrancar el fuego. Y por último, para determinar este tetraedro del fuego, vamos a sumar lo que es la reacción química en cadena, que es el proceso que permite la continuidad y propagación del incendio siempre que se mantenga el aporte de energía de activación, combustible y comburente. O sea, no podemos pasar a la reacción química en cadena si no tenemos primero los tres componentes básicos en condiciones ideales. Conceptos básicos. Debemos de saber que cada componente del tetraedro del fuego debe de estar en su lugar para que la combustión se produzca. Si falta uno de los cuatro componentes, la combustión no se va a producir. Si la ignición ya se ha producido, el fuego se extingue cuando uno de los elementos se elimina. Incendio. Vamos a definir incendio como fuego no controlado de grandes proporciones que puede presentarse en forma súbita, gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que pueden interrumpir el proceso de producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de los incendios, el factor humano es el que participa como elemento causal de los mismos, ya por desconocimiento de lo que es el fuego, de cómo se puede formar
o cometiendo errores en la prevención que pueden llevar a una tragedia. Miremos el siguiente video. Hizo al lado de un chef de pies o un huevo en llamas, lo que provocó una enorme bola de fuego. No se sabe cuándo fue el incidente o si hubo heridos. Bueno, podemos apreciar muchos errores de prevención. Por un lado, condiciones inseguras del lugar y por otro lado, conductas inseguras. Alguna de las condiciones inseguras es el orden y la limpieza. Y de la conducta, usar el teléfono mientras uno está caminando. Eso lleva a la distracción y por ende el hecho que pasó. Fuego incipiente. Fuego incipiente es aquel al que nosotros tenemos que conocer bastante bien. ¿Por qué? Porque es el brigadista tiene que actuar excelentemente, ya que esto va a marcar la diferencia entre que pase a ser un incendio y ya no lo podamos controlar. Las pautas que tenemos que tener para el fuego incipiente, como su nombre lo dice, es el fuego que recién se inicia. Entonces, para definirlo un poquito más y darle una forma, vamos a decir que es aquel que para atacarlo no es necesario usar un equipo de protección personal ni un equipo de aire contenido. No se necesita gatear o tomar una acción evasiva para evitar el humo y el calor producidos. Y se puede combatir con extintores portátiles o con chorros de manguera. Veamos cómo arrancan los incendios. En este caso, el árbol de Navidad. Gracias a la agencia... Tal vez es el árbol de Navidad. Ahora, mientras la gente tenga un árbol de Navidad y lo tengan húmedo y mojado, los pinos contienen mucha humedad. Es muy fácil de encender, pero un árbol de Navidad seco es fácil de que arda. Las flamas de tal vez un árbol de metro y medio en un espacio abierto quizás se extienda a 5 metros en el aire. Pero la mayoría tiene en casa un techo de 2,5 a 3 metros, que significa que las flamas golpearán el techo, cruzarán la habitación, el calor que ahora se extiende a través del techo, calentará las otras habitaciones, muebles, alfombras, todo, y hay una rápida extensión de fuego en la habitación. Cuando el fuego crece sin disputa, todo lo que arda se enciende. En este caso, solo 33 segundos luego de que el fuego tocó el árbol. Las fuentes de transmisión de calor son 3. Veamos la primera, la conducción. La conducción representa la transmisión de calor a través del contacto directo de los cuerpos expuestos al calor. En el primer ejemplo, donde dice vertical, podemos ver que el incendio es propagado por la llama que tiene contacto con las vigas o los conductos que pasan de piso a piso, de tal manera elevando su temperatura y transmitiendo el calor a los elementos circundantes. En el caso del horizontal, lo que se ve es que el conducto de calefacción, en este caso, pueden ser bandejas eléctricas o algún tipo de conducción de elementos, vigas, pasan de pared a pared y el fuego
es iniciado en la otra habitación por el metal que se ha calentado y ha elevado la temperatura del material hasta su punto de ignición. A esta la definimos método de transferencia por conducción. El método de transferencia de calor por convección es la transferencia de calor que se da por medio de los gases y humos del proceso de la combustión de los elementos. Cuando el fuego se descompone y libera gases y humos, estos, al ser más livianos que el aire, tienden a ascender. Son más livianos porque se encuentran calientes. Al encontrarse calientes, se elevan y ocupan partes superiores de los recintos, los cuales transmiten temperatura a los elementos circundantes. Entonces, podemos tener un incendio en un piso inferior y si es mucha el nivel de transferencia de calor, podemos tener un incendio en la parte superior. Hasta las mismas llamas, si superan los 620 grados centígrados, se van a ver envueltas en fuego. El siguiente método de transferencia de calor es la radiación, que es la energía calórica radiada en línea recta por el fuego. Esto sucede cuando los incendios se encuentran descontrolados, cuando tenemos una gran magnitud de fuego. De esta manera, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Proteger las casas o los lugares que no se hayan quemado para que el calor no incida y no se transmita el calor. Evitar esa propagación. Entonces, trabajaremos desde las partes que no se quemaron hacia las partes que se están quemando. De esta manera, controlaremos la propagación de los incendios. Sustancias extintoras. Tenemos el agua, el anhídrido carbónico, los polvos químicos, espumas, agentes limpios como acetatos y halógenos. Veamos cada uno de estos. El agua es el agente extintor universal. Sus propiedades de absorción de calor lo hacen ideal para la extinción. Cuando pasa de líquido a vapor, su volumen aumenta unas 1700 veces y también actúa por sofocación. Tengamos en cuenta que el agua lo que hace sobre el fuego es reducir la temperatura. Ahora, si yo logro enviar una gota de agua lo más chica posible hacia el fuego, voy a lograr que absorba la energía calórica esa gota y se transforme en vapor. De esta manera va a cambiar de estado, aumentará su volumen y desplazará el oxígeno y actuará por sofocación secundariamente. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, es más efectiva. Por eso se usa agua pulverizada en la extinción o enfriamiento. Dice que de líquido a vapor consume 720 kilocalorías. Esta kilocalorías lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Nosotros tenemos la pava para hervir en la hornalla y la llevamos a 100 grados centígrados. Entonces, a temperatura ambiente, 20 grados, llevamos el agua y consumimos 80 kilocalorías para llegar a los 100. Pero para poder vencer el estado, se consumen el resto de las kilocalorías. Y de esta manera es donde se absorbe una gran cantidad de energía calórica en el incendio. La gran desventaja que tiene el agua, que es conductora de la electricidad. Entonces, antes de cualquier maniobra de extinción, debemos de cortar la energía eléctrica del lugar. Anhídrido carbónico. Su fórmula es carbono oxígeno 2. Al salir del recipiente, donde se encuentra en estado líquido y gaseoso, se expansiona y enfría, alcanzando una temperatura de menos 78 grados centígrados, a la que se solidifican en forma de copos de nieve. ¿Qué se solidifica? La humedad ambiente. Entonces, vamos a ver una nube grisácea que va a cubrir. Lo ideal de este método de extinción es en lugares cerrados y como no es conductor de la energía eléctrica, se puede usar en tableros energizados.
es 1.5 veces más pesado que el aire, por lo que actúa por sofocación desplazando el oxígeno. Como es un gas, al momento que sale al ambiente, si nos encontramos al aire libre, se va a disipar rápidamente. Por eso es ideal para lugares cerrados. Polvos químicos. Los polvos químicos actúan por inhibición. El calor los descompone produciendo iones metálicos que captan los radicales libres que permiten la reacción en cadena. O sea que, haciendo un pequeño resumen, el agua trabaja sobre el calor, el dióxido de carbono trabaja sobre el oxígeno y los polvos químicos trabajan sobre la reacción química en cadena. Tienen como inconveniente que al cesar la descarga hay peligro de reignición. Hay polvos químicos especiales, por ejemplo, para fuegos de metales, como el aluminio, magnesio, etc. Estos actúan por sofocación. Dentro de los agentes limpios tenemos los acetatos. Estos contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio. Este agente produce refrigeración y reacciona con el aceite, produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno del aire. O sea, forma una película jabonosa, porque la saponificación es convertir la grasa en jabón, aislando el aceite que se encuentra por debajo del oxígeno y evitando que esos vapores calientes se emanan al ambiente y logrando una buena extinción. Otro agente son los halogenados, que son hidrocarburos en los que un átomo de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de flúor, cloro o bromo. De esta manera también actúan en la inhibición de la reacción química en cadena. Son sumamente efectivos, se usan más que nada en lugares cerrados y centros costosos, ya que este agente es también costoso de adquirir. En lugares limpios podemos usar lo que es la vaporización. Son diseñados para proteger todas las áreas que contienen riesgos de fuego clase A, combustibles sólidos, y clase C, equipos eléctricos energizados, en forma eficiente y segura. En este caso dijimos que el agua era conductora. Lo que vamos a vaporizar es agua destilada o agua desmineralizada. En realidad, del agua que nosotros podemos sacar de la canilla, como sale con minerales, estos minerales son los que conducen la electricidad. En estos equipos vamos a tener agua desmineralizada, presurizada y con un efecto de vaporización al momento de que yo lo quiera utilizar. Debido a que en un lugar como en un quirófano no podemos usar agentes químicos, sino de esta manera contaminarías todo el ambiente. Las espumas. Conjunto de burbujas llenas de aire formadas por solución acuosa con un espumígeno que aumenta la tensión superficial del producto resultante y con una densidad menor que la del agua. Por eso, la espuma se va a posicionar por encima del combustible, evitando el contacto con el oxígeno, actuando por sofocación, teniendo ligeras propiedades refrigerantes, ya que al romperse las burbujas se deshace la mezcla y queda el agua libre. Acá vemos una gráfica de cómo la espuma se posiciona y evita que los vapores del combustible tomen contacto con el oxígeno. Vamos a clasificar los fuegos. Los fuegos los clasificamos en 5 clases, en relación al combustible que está comprometido. Conocer y reconocer el tipo de fuego nos permitirá saber cómo actuar, qué agente extintor usar y qué precauciones y medidas tomar para la labor operativa. Los fuegos clase A, vamos a ver un triángulo sobre el extintor con la letra A en su interior de color verde. Esto nos va a identificar los fuegos clase A, que son los fuegos que se producen sobre combustibles sólidos, por ejemplo, papeles, cartón y madera.
Los fuegos clase B, fíjense que vemos un cuadrado de color rojo con la letra B en su interior, producido por líquidos inflamables, hidrocarburos, aceites, pinturas o gases combustibles. Los fuegos clase C, vamos a clasificar a los que tengan que ver con los elementos eléctricos energizados, cuando esté pasando energía eléctrica por los circuitos. Recuerde que todo fuego clase C puede convertirse en A o B desenergizando el equipo o sustancia. Esto nos permitirá usar otro tipo de extintor y evitar el riesgo eléctrico. O sea que el método correcto sería desenergizar y tratarlo como la clase de fuego que sea originalmente. Si pensamos en un tablero eléctrico, va a ser categoría C, mientras tanto tenga energía en sus circuitos. Si no, pasará a ser A. Fuegos clase D, fuegos de metales. Acá podemos observar la letra D dentro de una estrella amarilla. Se origina en metales combustibles, por ejemplo, polvo de aluminio, magnesio, calcio, etc. Los vamos a encontrar identificados con esta categoría y van a actuar por sofocación. Los fuegos clase K, estos los vamos a encontrar en cocinas industriales, en grandes restaurantes, cadenas de comidas rápidas. Involucra a grasas y aceites presentes en las cocinas, de ahí su denominación K-Kitchen o cocina en inglés. Se crean para los fast food básicamente, debido a que trabajan con las freidoras a muy alta temperatura y si ocurriera un incendio sería difícil de controlar. Y si descargaríamos otro agente extintor, seguramente contaminaríamos gran parte de esa cocina. Utilizando el clase K, nos garantizamos de que se contamine solamente la parte de freír. Esta clase se sumó para diferenciar de la clase B algunos líquidos que por su procedencia, característica y uso requieren un método o agente especial de extinción. Si hablamos de la clase B, decíamos que son líquidos y gases inflamables. En este caso son fuegos que involucran grasas y aceites comestibles. Entonces, además de la forma y el color y la letra que tienen asociado un pictograma. En el caso de la letra A podemos observar un pictograma que representa un tacho de basura incendiándose o un fogón. Y vamos a considerar que todas estas clases van a incluir los sólidos que generan brasas. En la clase B tenemos un tacho de combustible con un fuego alrededor, que son los gases y los líquidos combustibles. En la clase C, donde intervienen electricidad, el pictograma asocia a un enchufe incendiándose, elementos eléctricos energizados. La clase D es una barra de metal con una llama, fuego de metales. La clase K es una sartén incendiándose, grasas vegetales y animales y aceites de cocina. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web, en Instagram, en @LTCapacitación o en Facebook, en @LYTCapacitación. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.